Muy buenas noches, mi nombre es Maylita Diana Campos Gómez, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista con el fin de afianzar los conocimientos obtenidos en el curso de introducción a la licenciatura en Educación Infantil. A continuación, quiero presentarles a mi entrevistada, la Magíster Vanessa López Rivera. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa López, licenciada en Pedagogía Infantil y magíster en Educación con 11 años de experiencia. Esta entrevista se va a realizar con fines educativos. Iniciamos con la categoría 1 que dice sentidos y prácticas de la educación infantil en el contexto colombiano. Para el cual estoy desarrollando esta entrevista, hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil como considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene, asistencialismo o simplemente como un espacio de preparación para la primaria, educación preescolar. ¿Cuál es su opinión frente a esto y cómo se ha reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educador infantil? En mi opinión, estas tendencias reflejan una mirada limitada hacia lo que es la educación infantil en Colombia. Pues durante muchos años en Colombia se pensó que trabajar con niños pequeños de primera infancia era solo centrarse en el cuidado y la alimentación, ¿sí? Esa era la concepción que se tenía anteriormente y se tenía el preescolar como solo asistencial, como la guardería en donde iban los niños mientras los papás trabajaban. Pero luego esa concepción cambió y ya se inicia como una etapa de preparación para la primaria. En ella se adelantan procesos académicos y se tienen en cuenta las verdaderas necesidades de los niños. Sin embargo, la educación inicial es mucho más que eso, porque la educación inicial es un proceso integral, es un proceso integral de formación. En él se desarrolla en el niño tanto lo físico, lo emocional, lo cognitivo, lo espiritual, lo que nosotros llamamos dimensiones, ¿sí? A ellos se les siembran las bases para la educación, el reconocer las necesidades, el empezar a mirar qué quiere el niño para en base a eso iniciar a hacer nuestras planeaciones en el aula. En mi práctica diaria busco que el tiempo que estamos en el aula sea un lugar donde los niños se sientan seguros, escuchados, valorados, donde aprendan a través del juego, el arte, el diálogo, también que aprendan a manejar sus emociones, que aprendan qué son las emociones, porque esto es muy importante en esta etapa en la que nos encontramos. Yo intento que cada una de las experiencias de los niños sean significativas y obviamente que respondan al contexto en el que nos encontramos, que en este caso es un contexto rural, y nos apoyamos de las familias, fortaleciendo la identidad y la relación con ellos. Personalmente creo firmemente que el papel de nosotros, los educadores, es formar personas íntegras, curiosas, felices, que sean críticos y no simplemente adelantar procesos académicos. Por eso nuestro enfoque es acompañar los procesos vitales de la infancia, reconociendo al niño como persona de derecho y no solo como un espacio en el que podamos atenderlo, que podamos atenderlo y sea como
un lugar de guardería para los papás que tienen que adelantar sus trabajos. ¿Cómo asume usted desde su rol como educador infantil el desarrollo integral de los niños y niñas desde una atención diferencial y su condición como sujetos de derecho? Desde mi rol como maestra de preescolar, asumo el desarrollo integral de los niños y niñas, reconociendo que cada uno de ellos es un ser único, que cada uno tiene sus necesidades, sus gustos, sus intereses, cada uno de ellos tiene su ritmo de aprendizaje, sus capacidades, habilidades. Por eso siempre parto del principio de la atención diferencial. No a todos los puedo ver de la misma manera porque todos somos diferentes, tenemos diferentes gustos, no todos los niños aprenden de la misma manera ni de las mismas condiciones. Claro que hay una planeación estándar para todos, pero cada niño aprende de una manera particular. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, uno los aprende a conocer y sabe qué tipo de aprendizaje tiene cada uno de estos niños. Y en el aula promuevo experiencias diversas que respondan a las necesidades individuales de cada uno de ellos, valorando las diferencias y teniendo esas, dificultades como una oportunidad para aprender nuevas cosas. El desarrollo integral de los niños implica atender no solo lo académico, sino también lo emocional. Yo creo que lo emocional es una de las cosas más importantes que se trabajan en el preescolar, que los niños aprendan a regular sus emociones, aprendan qué es una emoción, que expresen lo que realmente sienten y donde ellos se sientan amados y tengan un desarrollo pleno. Eso significa escuchar, orientar, acompañar, constantemente estar diseñando estrategias que valoren esa diversidad que tiene cada uno de los pequeños, enseñándoles a vivir en el respeto hacia la diferencia, ¿sí? Que convivan con las diferencias que se encuentran en las instituciones educativas, porque como bien sabemos, el preescolar es el primer entorno social del niño. Es donde él inicia su gran socialización con el mundo, conoce personas de diferentes etnias, con diferentes gustos. Entonces es ahí donde ellos aprenden a respetar la diferencia, a ver que todos somos diferentes y todos merecemos respeto. Categoría 2. Las infancias como categoría sociohistórica. ¿Qué opina usted sobre las categorías que se han venido trazando a lo largo del tiempo y las concepciones de los diferentes postulados sobre niño, niña, infancia, niñez e infancias? Las concepciones sobre la palabra niña o niño e infancia han cambiado profundamente a lo largo del tiempo, ya que en un principio se consideraba a los niños como adultos en miniatura. Se creía que ellos podían hacer lo mismo que un adulto y tenían los mismos deberes que los adultos, pero no se reconocía su forma particular de sentir, pensar, aprender. Esta etapa no se veía importante, sino era como un simple paso hacia la adultez. La educación en esa época era rígida, era centrada, era de obediencia, de autoridad del maestro, de maltrato. Pero más adelante, cuando llegaron los aportes psicológicos, se empezó a entender la infancia y se empezaron a dar cuenta que esa etapa tenía características propias, que los niños y las niñas aprendían según su edad, su nivel de desarrollo,
que era más fácil enseñarles a través del juego, la exploración, experimentando. Estos medios se volvieron esenciales para el aprendizaje de los niños. Entonces el maestro pasó de ser una figura autoritaria a convertirse en un guía, en un compañero, en ese proceso de crecimiento de los niños. Con el tiempo y con los enfoques socioculturales se comprendió que la infancia no es igual para todos. Cada niño y cada niña vive su niñez de manera diferente. Esto lo marca mucho la cultura, el contexto familiar, el entorno social. Desde esta mirada se reconoce al niño como un ser activo, capaz de pensar, de transformar la realidad, de hacer, de crear. Y aquí el maestro asume el papel de mediador cultural. Aquí los maestros empezaron a escuchar, orientar, respetar las diversidades de la infancia. Actualmente en Colombia se concibe la infancia desde el sujeto de derechos. Esto lo respalda la Constitución de 1991, el Código de Infancia y Adolescencia, y nos dice que los niños y las niñas son reconocidos como ciudadanos con voz, identidad, derechos. Por eso la labor del maestro en preescolar va más allá de enseñar contenidos. Consiste en crear ambientes seguros, afectivos, significativos, críticos, donde los niños puedan expresarse libremente, aprender jugando, desarrollarse integralmente como personas. Entonces, el rol del maestro y del concepto de la niñez ha venido cambiando a lo largo de los años. Pero yo creo que estamos en la etapa en que la niñez es valorada, respetada y se tienen en cuenta como sujetos de derecho. En el programa de licenciatura en Educación Infantil de la UNAP le apostamos al concepto infancias toda vez que se reconocen posibilidades diversas de ser niño y niña en el mundo y en esa medida se plantea como centro del proceso formativo de nuestro programa la necesidad de comprenderlas, potencializarlas y hacerlas sujeto de trabajo académico, pedagógico y educativo en función del mejoramiento de sus condiciones de vida. ¿Cómo cree usted que esta apuesta conceptual contribuye a la atención integral y el enfoque diferencial para trabajar con esa diversidad infantil? Considero que la apuesta conceptual por hablar de infancias en plural es un gran avance que se ha tenido en la educación infantil, porque eso nos invita a reconocer que no existe una sola manera de vivir la niñez, sino múltiples formas de determinarlas por el contexto social, cultural, familiar, económico, territorial. Esta mirada nos permite dejar atrás las generalizaciones y asumir una postura más humana, incluyente, más respetuosa hacia la infancia. En este momento que se reconocen las infancias desde esta perspectiva, podemos ofrecer una atención verdaderamente integral, porque entendemos que el desarrollo no se da igual en todos los contextos. Así el enfoque pedagógico se adapta a las realidades de cada comunidad, a sus saberes, sus costumbres, las lenguas, las formas de relacionarse con el entorno. La escuela siempre va a ser un espacio en donde se valoran las diferencias y se promueve la equidad. Como les decía anteriormente, la escuela es el primer entorno cultural del niño, es el primer lugar en donde él se encuentra con otras personas y empieza a vivir como la diversidad y la cultura. Y somos los maestros de preescolar los encargados de enseñarles a ver las diferencias como algo normal, ¿sí? Que todas las personas tenemos diferencias y que es algo normal, entonces debemos enseñarles a respetar la diferencia.
Esta apuesta conceptual fortalece mucho la educación como maestros, porque nos reta a construir prácticas pedagógicas inclusivas, sensibles, basadas en el contexto, teniendo en cuenta el bienestar y la dignidad de cada uno de los niños, como lo decíamos también en otra de las preguntas. Cada niño es un mundo diferente, entonces no podemos pretender que todos aprendan igual, que todos hagan las cosas de la misma manera, porque todos somos personas diferentes. Y estas infancias merecen ser escuchadas y valoradas. Entonces, sí, eso ha sido muy significativo para la educación preescolar. El cambio de ese concepto puede ser un concepto pequeño, pero que es muy significativo. Cultural y con perspectiva de género. Desde su experiencia docente y su formación académica, considera que tiene las bases pedagógicas y herramientas necesarias para trabajar en contextos educativos, inclusivos e interculturales y donde se integra la perspectiva de género. ¿Por qué? Sí, considero que tanto mi formación académica como mi experiencia sí me han brindado bases pedagógicas para trabajar en contextos inclusivos y con perspectiva de género. Pero a lo largo de mi práctica he comprendido que la educación de calidad no es posible solo es posible cuando se reconoce y se valora la diversidad como una oportunidad de aprendizaje y no se ve como una dificultad. Claro está que lo que la academia enseña no es lo mismo que se vive en la práctica, ¿sí? En la práctica ya nos enfrentamos a la verdadera realidad. Sin embargo, mi formación me ha permitido comprender fundamentos de la educación inclusiva que buscan garantizar el acceso, la participación, para que los niños logren llegar a un aprendizaje óptimo independientemente de sus condiciones, de sus capacidades, de sus contextos. Esto nos hace adaptar estrategias, materiales, metodologías. Claro, está respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Yo reconozco la importancia de incluir todos los saberes tradicionales, lenguas de las comunidades, aunque es muy complicado hacerlo porque en cada salón son 20 niños totalmente diferentes y nosotros tenemos que tener muy buenas estrategias metodológicas al momento de aplicar las clases. En cuanto a la perspectiva de género, considero fundamental enseñar desde la equidad, eliminando los estereotipos que se crean socialmente y fomentando la igualdad desde pequeños. ¿Cómo trabaja usted con la diversidad de los niños individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidad en su trabajo? En mi trabajo como maestra de preescolar, yo asumo la diversidad como una oportunidad para aprender junto a los niños, porque cada vez con cada grupo de niños es un aprendizaje nuevo. Cada niño es único, tiene su historia, su manera de sentir, de pensar, de expresarse. Por eso mi práctica pedagógica parte desde una mirada individual y respetuosa, donde se valoran las diferencias y se diseñan experiencias que intenten responder a las necesidades de todos los niños. Categoría 4. La integración de tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y las niñas.
Considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Las tecnologías de la educación son algo que llegó para quedarse, ¿sí? Cogió mucha fuerza en el 2020 cuando tuvimos la pandemia, cuando todos nos tuvimos que reinventar y empezar a reaprender nuevas técnicas, metodologías. Entonces desde ese momento nos tuvimos que empezar a preparar, a buscar. Y sí, durante mi formación he comprendido que la tecnología no solo son herramientas, sino que son recursos tecnológicos que fortalecen el aprendizaje de los niños, disfrutan aprendiendo con la tecnología y desarrollan mucho más la creatividad. La participación en las clases es más activa y permiten también fortalecer como esa conexión que se tiene con las familias. En el área rural, pues vemos bastantes limitaciones en cuanto al acceso a la tecnología, pero pues como maestros estamos llamados a buscar estrategias, a mirar estrategias, a inventar cómo vamos a ayudarle a los niños a terminar de fortalecer sus aprendizajes en tecnología, porque como bien ya lo sabemos, ellos son nativos digitales y lo que debemos nosotros es guiar como ese equilibrio de la tecnología, ya que la tecnología es un medio y no un fin, ¿sí? Siempre debe ser supervisado, dosificado, orientado, siempre en pro de mejorar en los entornos de los niños. En su rol docente, ¿qué estrategias o acciones genera para involucrar a los niños y niñas con las tecnologías de la información y la comunicación? Si no es así, ¿qué opinas sobre las controversias de los niños y niñas en el mundo digital y la exclusión tecnológica? Procuro el uso de las tecnologías, de la información, a través de herramientas de exploración y expresión corporal. Por ejemplo, el uso de videos, de tableros digitales, cuentos digitales, canciones, en la que los niños puedan participar de estas actividades y logren familiarizarse mucho más con la tecnología, para que aprendan que la tecnología también tiene un propósito, ¿sí? Para que aprendan a utilizarla con el sentido que ella tiene. En ese punto, el papel del educador es crucial, porque tenemos que guiar y acompañar, pero en el uso responsable de la tecnología, ya que en casa los niños no tienen límites y pues por el uso inadecuado de la tecnología hemos visto que han pasado cosas indeseables para nuestros pequeños. Entonces los maestros debemos enseñarle que la tecnología es maravillosa y que nos abre puertas grandísimas, nos acerca a las demás personas, pero que también tiene un límite. En educación infantil como intelectuales transformativos. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador o educadora infantil? ¿Por qué? Como educadora de preescolar, he tenido muchas satisfacciones a lo largo de mi experiencia laboral. Con los niños he aprendido muchas cosas
y es profundamente gratificante ver cómo a través del juego, la exploración, el afecto, los niños van descubriendo el mundo. Cada vez uno los acompaña y acompañarlos en ese proceso es muy lindo. Acompañarlos en ese descubrimiento del mundo, de nuevas cosas. Son experiencias bonitas y cada vez son diferentes. No repetimos esas mismas experiencias. Yo creo que eso es una recompensa, ¿sí? Que reafirma mi vocación como docente. Esto me llena de satisfacción, poder acompañar las familias y mirar cómo poco a poco estos niños van creando esas bases que van a necesitar en su infancia. Claro que todo no es color de rosa, sino que también existen desafíos. Por ejemplo, en la zona rural hay muchos desafíos estructurales, la falta de recursos, la sobrecarga laboral, la necesidad permanente de actualización, de estar siempre a la vanguardia de todo lo nuevo y de todo lo que los niños necesitan. ¿Aplica la investigación en su trabajo? Si lo hace, ¿cómo lo hace? La investigación sí se aplica en el aula, entendiendo que esta no solo se desarrolla en universidades, laboratorios o en edades específicas. Esta se aplica desde una mirada pedagógica y participativa, teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los niños. Esto nos ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje y a observar los cambios que se generan en los niños a través de las actividades que se van planteando para el día a día. Se aplica la investigación como una actitud permanente de curiosidad, de análisis, para tener una mejora continua, que me ayude a comprender que los niños y las niñas tienen miradas diferentes, convirtiendo cada una de ellas en una experiencia en el aula y una oportunidad para aprender y transformar. Muchas gracias, profe, por contestarme estas preguntas de la entrevista que fueron con fines educativos.